Muchos héroes se ven mejor desde cierta distancia. Sin embargo, en la intimidad, a veces nos sorprenden. Cuanto más lo conoces bien, lo admiras o te decepcionas de ellos. Nuestro héroe Jeremías es de aquellos que mientras más lo conoces, más lo admiras, más lo respetas, más lo amas, pues nos enseña a caminar en medio del dolor y serle fiel a Dios en medio de la rebelión de su pueblo. En medio de la oscuridad Él continuaba haciendo luz. ¿Cómo soportó Jeremías todo esto? Veamos lo que dice Jeremías 12:5. Si corriste con los de pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Continuamos estudiando el libro de Lamentaciones. Hoy vamos al capítulo 3, del verso 1 al 21. Ministerio cultivado con lágrimas. Hay momentos en nuestra vida que son oscuros, difíciles. Hay momentos que quisiéramos no vivir por las circunstancias, el dolor que experimentamos. Jeremías podría decir a cualquiera de nosotros que nos dedicamos al liderazgo, a la enseñanza de la palabra de Dios, al pastorado, que no es fácil el ministerio. Hay muchas aristas filosas en medio del ministerio. El ministerio no es color de rosa, tiene muchas espinas, tiene muchos altibajos. Y veamos, conociendo a Jeremías, que en sus propias palabras, lo que dice acerca del ministerio. Al leer el verso 1 dice: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Lo que Jeremías está diciendo aquí en el verso 1 es: conozco la aflicción. Jeremías no solo predicó la palabra, sino conoció la aflicción por predicar la palabra. Jeremías fue el hombre que vio el dolor de la aflicción. ¿Y qué aflicciones vio?, se pregunta usted. Jerusalén destruida, niños muriendo de hambre. Y en Lamentaciones 4:10 nos dice: esto vi yo, esto experimenté, no pude hacer nada al respecto. Dice Lamentaciones 4:10: las manos de mujeres piadosas cosieron a sus hijos propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Jeremías fue testigo del dolor, del canibalismo, de la masacre, del hambre, de la miseria, de la decadencia moral de su país, de la ciudad donde él vivía. Y la pregunta que tengo es: ¿qué aflicciones está viviendo usted ahora mismo? Y este es un mensaje para todos aquellos que de repente estamos como desesperados ya en casa después de algunos días de estar en esta cuarentena. Sabes, la aflicción comparada con el hombre del cual estamos estudiando este momento, Jeremías, no se compara con la nuestra. Se nos ha pedido a nosotros nada más quedarnos quietos para que este virus pueda ser detenido. Quedarnos en casa, disfrutar de nuestra familia, de las cosas que nunca hacíamos cotidianamente para poder erradicar este virus. Quédate en casa, amigo. Jeremías dice: yo conozco la aflicción. Yo sé que la aflicción es difícil de enfrentar. Hay las aflicciones que nos derriban, que nos desconciertan, que nos dejan sin dirección. Pero Jeremías dice: conozco la aflicción. El verso 2 dice: conozco las tinieblas. Me quitó y me llevó en tinieblas y no en luz. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que Jeremías estaba caminando en las tinieblas. Jeremías vivió en días donde el pueblo vivía sumido en el pozo de la inmoralidad y en una ceguera espiritual profunda. Jeremías sabe lo que es vivir en un lugar donde Dios es deshonrado, donde Dios no es admirado, ni estudiado, ni valorado. La gente de Jerusalén estaba escandalizada con los sermones que daba Jeremías. Pensaban que era un hombre legalista, un profeta con mensajes de dolor y sufrimiento. Jeremías 8:12 dice: se han avergonzado de haber hecho abominación. Hace la pregunta, ¿no? La gente no se ha avergonzado de hacer abominación. Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán, por tanto, entre los que caigan cuando los castigue, dice Jehová. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Jeremías? A Jeremías le tocó ministrar en un pueblo que había dado la espalda a Dios. Los misioneros a veces van a lugares bien difíciles, donde la gente no le escucha, donde la gente le rechaza, donde la gente ama el pecado más que la palabra de Dios. Y dice: se han avergonzado de haber hecho abominación. Hoy mismo vivimos en una generación desvergonzada. No nos avergonzamos del índice de divorcios, del índice de violencia al ser humano, a los niños, a las mujeres, a los adultos mayores. No nos avergonzamos de los adulterios, no nos avergonzamos de los robos, de las mentiras, no nos avergonzamos de la perversidad que cometen cierto tipo de personas,
dañando niños, abusando de niños, de niñas. Entonces no nos avergonzamos de ese tipo de cosas, ya ni nos afectan, nada más pasamos de largo. Significa que estamos viviendo un tiempo donde estamos vacunados contra la inmoralidad, entonces ya no nos afecta. Y de repente aparece alguien y dice, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo está mal, necesitas cambiar de vida. Y entonces te ven como un bicho raro y dice, ¿y quién eres tú que te metes en mi vida? Es mi vida, yo viviré como quiero. Jeremías tuvo que vivir en momentos como estos. Dice, conozco las tinieblas. El verso 3 y 4 dice, conozco el quebranto. Veamos lo que dice el verso 3 y 4. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Lo que está diciendo aquí es que envejecí y fui quebrantado. Sabes, nosotros vamos a envejecer, los años no pasan, pero cuando envejecemos nos volvemos quizás más débiles de cuerpo, pero que esperamos ser más sabios intelectualmente. Jeremías aprendió que no es más que barro en las manos del alfarero. Jeremías 18:6 dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Está preguntando Dios. Dice Jehová, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y la pregunta es, ¿qué es ser quebrantado? Te voy a leer lo que significa ser quebrantado. Dice esto, el trabajo del Espíritu es quebrar nuestro ego y nuestra voluntad para que podamos reflejar a Cristo, drenar de nuestro corazón todo aquello que nos impide glorificar a Dios. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ser drenado de tu corazón ahora mismo? Tenemos que, cuando a veces uno se causa una herida, queda un pus, y tenemos que drenar ese pus si queremos que sane la herida, que cicatrice la herida. Y así también en nuestro corazón hay cosas que tenemos que drenar, y a veces Dios utiliza el quebrantamiento para drenar de nuestros corazones todas aquellas cosas que no le agradan, todas aquellas cosas que son tóxicas y perversas para nuestras propias vidas. Entonces, a veces nuestra vida es como un grano de trigo que dice, una cáscara dura protege y encierra la vida. Para que la vida salga, necesitamos que la cáscara sea quitada de ese trigo. Juan 12:24 dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. ¿Qué es lo que está diciendo aquí San Juan? ¿Qué es lo que está diciendo Jeremías acerca del quebrantamiento? El acero del carácter se forma a martillazos y al calor del fuego purificador. Escuchen bien, un hombre quebrantado es la más peligrosa arma contra las fuerzas del infierno, contra las fuerzas del diablo, contra las fuerzas de este mundo. Un hombre quebrantado es herramienta poderosa en las manos de Dios. Muchos de nosotros necesitamos ser quebrantados en el Espíritu. Ahí comienza el avivamiento, cuando somos quebrantados, cuando entendemos que dependemos de Dios. Dice, necesitamos ser quebrantados de alma, de espíritu, de mente. Necesitamos ser quebrantados para poder conocer realmente la gloria, el poder de Dios. Porque la Biblia dice que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Se perfecciona en nuestras debilidades. Verso 5, ¿qué más dice él? Conozco la amargura y el trabajo. Lamentaciones 3:5 dice, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. El ministerio exige trabajo duro, mis amigos, en lo físico, en lo espiritual, en lo mental, en lo emocional. Los pastores necesitamos estar fortalecidos físicamente, emocionalmente. A diario tenemos que lidiar con nuestros propios problemas, pero también tenemos que lidiar con los problemas y dificultades de los demás, a los cuales Dios nos ha puesto a ministrar. Si el trabajo en sí es duro, imagínese, si usted le agrega un poco de desconfianza de la gente, un poco de crítica de la gente, un poco de indiferencia de la gente, ya es duro, mis queridos amigos. Jeremías y Pablo son hombres de trabajo duro, pero a pesar del trabajo duro y las críticas que recibían, nunca se rindieron. Escuche bien, el gasto total de energía física del apóstol Pablo no tiene comparación con nosotros. Él caminó miles y miles de kilómetros para llevar el evangelio y en el camino tuvo que enfrentar muchos peligros. Él mismo habla en sus cartas de Corintios, peligro de muerte, peligro de los de afuera, peligro de los de adentro. En todo tipo de peligros vivió, pero a pesar de eso no se rindió. El ministerio exige trabajo duro, mis queridos. 1 Corintios 15:10 dice, pero, dice San Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy.
y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Tanto Jeremías como Pablo entendían el costo físico, mental, espiritual y relacional de lo que significa ser un hombre llamado por Dios, un ministro separado por Dios para predicar en los momentos más oscuros de la sociedad, en los momentos más oscuros de este tiempo, mis queridos amigos. Quizás el día de hoy tú necesitas decir a la sociedad que necesita arrepentirse de sus pecados. Todos queremos la gracia de Dios, todos queremos que Dios cambie nuestras circunstancias ahora, pero la pregunta es, ¿estaremos nosotros dispuestos a cambiar nuestro estilo de vida? Dice que somos la generación más glotona y consumista e inmoral de todos los tiempos. Hemos dañado tanto nuestro medio ambiente que nada más esto es las consecuencias de lo que hemos estado haciendo mal. Hemos sembrado y estamos cosechando. Hemos sembrado tempestades, inmoralidad, indiferencia y estamos nada más cosechando. Necesitamos realmente hombres como Jeremías, como Pablo, que no les tiemble las piernas a la hora de pararse frente al púlpito de este mundo y decirles, necesitan arrepentirse. Pero para eso necesitamos estar quebrantados en la presencia de Dios, fuertes físicamente, espiritualmente y emocionalmente, porque después de eso se viene la gran batalla. Verso 6 y 7, ¿qué más dice? Conozco el callejón sin salida. Mire, dice, me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aquí lo que vemos es que Jeremías se sentía prisionero de su llamado. Cuando estamos en un callejón sin salida, es tentador querer escapar, renunciar o abandonar. Jeremías intentó muchas veces dejar el ministerio. 40 años predicando, nadie se convierte. Ya van uno, espero que en el año 2 ya alguien se convierta, ¿no? Espero que en el año 5 la iglesia al menos crezca el doble. En el año 10 espero que al menos unos 20, 30 líderes me estén apoyando. En el año 15, pero en el año 20, 25, 30 y no había resultados. ¿Qué hacemos ante eso? Lo lógico podemos pensar, yo creo que no es de Dios que esté aquí, yo creo que no es de Dios que continúe en el ministerio. Tenemos muchas dudas acerca de nuestro llamado. ¿Y por qué? Por la situación que estamos viviendo. Tenemos la idea equivocada que la gente te está esperando para ser predicada. Hay mucha gente que no espera por nosotros. A decir verdad, ni siquiera quieren escucharnos cuando llegamos. Jeremías 27 dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Verso 9 de Jeremías 20. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. La mente de Jeremías estaba trastornada. Su mente decía, deja el ministerio. Su corazón decía, no puedo. Dios me llamó para hacer este trabajo y voy a permanecer a pesar del dolor, del sufrimiento, de la soledad, del rechazo, de la oscuridad, de la inmoralidad. Dijo, no lo voy a dejar. Dice, porque fui seducido por Dios. Amigos, ¿cuántos de ustedes no han querido dejar de ser cristianos o dejar la iglesia, dejar el ministerio? Pero si realmente Dios te ha llamado, no estoy diciendo que no vas a sufrir, no vas a tener dificultades, no vas a enfrentar que la gente va a estar en contra de ti. Vas a vivir y a experimentar todo eso, pero eso nada más nos hace más firmes, mis queridos amigos. Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. El llamado de Dios es como la mafia, amigo. Entras y no puedes salir. Sales cuando ya el Señor te lleva de este mundo a su presencia, pero no puedes salir. Así es que analiza bien si Dios te ha llamado y pensaste que tu llamado iba a ser color de rosa, lleno de luces, lleno de fama, lleno de algarabía, sin problemas, dificultades. Quizás estabas buscando otra cosa. Pero a veces el llamado de Dios viene acompañado con esas espinas que están en las rosas, esos momentos oscuros, esos momentos difíciles, esas montañas grandes que tenemos que escalar, pero tenemos que hacerlo. A veces el llamado no es fácil, pero nuestro corazón tiene que continuar adelante a pesar del dolor y el sufrimiento. ¿Qué dice el verso 8? Dice, aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración.
lo que Jeremías está diciendo aquí es: conozco el silencio de Dios. Es increíble, ¿no? ¿No lo cree usted? Es increíble. ¿Cómo las cosas se nos pueden salir de control? Pareciera que un día todo está normal y dicha normalidad de repente es interrumpida el siguiente día y parece que nunca saldremos de esta situación. Muchos de nosotros también estuvimos viviendo como si no pasara nada. Íbamos al trabajo, visitábamos a los amigos, íbamos a un restaurante, íbamos al cine, a los moles, íbamos de vacaciones a la playa y de repente, cuando menos lo pensamos, apareció el coronavirus. Ha alterado nuestra vida, ha alterado nuestro estilo de vida, nuestras rutinas, ha alterado nuestros rituales. Y ahora estamos pensando, ¿hasta cuándo durará esto? Quizás cuando somos interrumpidos de esta manera tan drástica, quizás es el momento que Dios está diciendo: vuélvanse a mí, mis queridos amigos. Lo más difícil de estos momentos de desierto es la soledad. Se siente el sentimiento de que Dios se ha olvidado de nosotros y quizás muchos están pensando: ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite todo esto? Pero sabes una cosa, quizás Dios nos está permitiendo vivir todo esto para que se active la sed espiritual que ha estado realmente siendo apagada por cosas carnales de este mundo, una sed espiritual real por Dios, por su palabra, por buscar su rostro, unas oraciones que ahora son más reales que antes. Dice que las oraciones reales se hacen en un hospital, en la cárcel, en los funerales. Las oraciones son sinceras. Quizás Dios está queriendo más corazones sinceros, más corazones dispuestos a entregarlo todo, que nada más vivir un cristianismo tan superficial y tan líquido que se disuelve tan fácilmente entre las presiones de la vida. Jeremías oraba y parecía que sus oraciones no eran contestadas, pues no había respuesta. Y a veces Dios tarda, pero para nosotros el tiempo de Dios es perfecto. Él nunca llega ni un minuto tarde ni un minuto antes. Será el tiempo perfecto de Dios. Escuche bien: quien nunca entiende tus silencios, menos entenderá tus palabras. Los que entienden nuestros silencios entenderán nuestras palabras. Quien no entiende el silencio de Dios, no entenderá también sus palabras. Entonces, quien entiende el silencio de Dios podrá entender este maravilloso libro de la palabra de Dios que constantemente nos está despertando a vivir para Él. El verso 9 al 12, que dice Jeremías: conozco la desolación, cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos, fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos, torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado, atesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Lo que está diciendo aquí es: me ha hecho la vida difícil. La vida de Jeremías no fue fácil. ¿Cuántos de ustedes quisieran vivir lo que él vivió, emular lo que él tuvo que experimentar? ¿Quién quisiera seguir su ejemplo y decir: bueno, aquí estoy, voy a predicar como Jeremías 40 años aunque nadie se convierta? Jeremías profetizó durante el fin de Jerusalén, bajo el último reinado de 4 reyes de Jerusalén. Fue tratado terriblemente, sufrió la soledad, la angustia, la cárcel, incluso los golpes y el rechazo de su pueblo. Entonces él está diciendo aquí: conozco la desolación, conozco lo que significa el dolor, la tristeza, el abandono, el silencio de Dios. Conozco el precio tan grande que se paga a veces por servir a Dios. Verso 13 y 14 dice: conozco el desprecio de la gente. ¿Le han despreciado a usted? Mira lo que dice Lamentaciones 3:13. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba y fue escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Todos los días la gente se burlaba de Jeremías. Imagínense, ahora nosotros nos sentimos ofendidos, tristes porque alguien nos hace un mal comentario en Facebook o debajo de los videos de YouTube. No sabes nada, córtate el pelo, usa un traje, una corbata, etc. Y pensamos que a veces esas críticas como que nos descomponen, ¿no? Pero Jeremías fue criticado todos los días. Jeremías 38:9, mira lo que dice: mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías. O sea, hicieron muchas cosas contra él, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí moría de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. ¿Qué es lo que está diciendo? Que tomaron a Jeremías y lo echaron en un pozo y no había pan para alimentarlo. Iba a morir de hambre. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido esa experiencia de no tener nada que comer y echarse en un pozo? ¿Sabes? Otro hombre que sufrió el ser lanzado en un pozo fue José.
pero del pozo salió y se fue a Egipto, fue de esclavo y al final terminó convirtiéndose en el hombre más poderoso de Egipto. A veces estar en ese pozo es necesario para únicamente alzar nuestros ojos al cielo y depender exclusivamente de Dios. Le querían matar, el pueblo quería matar a Jeremías. Los falsos profetas hablaban mal de él y la gente que creía estos falsos profetas querían también asesinar a Jeremías. Querían deshacerse de él a toda costa. Le pusieron en cepos, lanzaron una cisterna con lodo, finalmente llevado por la fuerza a Egipto, y allí los judíos le apedrearon. Imagínense tener un trágico final, morir apedreado o ser apedreado cada vez que usted predica la palabra de Dios. Pero aquí está una palabra para usted y para mí también, lo que dice segunda de Timoteo 3:12. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La piedad no le gusta a mucha gente, la integridad, el amor, el respeto. No le gusta a la gente, la puntualidad, el obedecer las leyes. A muchos de nosotros no nos gusta. Pero vivir piadosamente a veces va a traer consecuencias. Y no necesariamente nos van a aceptar, no nos van a admirar, sino dice, padecerán persecución. Seremos perseguidos por hacer lo correcto. Verso 15 al 18 dice, me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos, mis dientes quebró en cascajo, me cubrió de ceniza, y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien, y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Lo que está diciendo aquí el profeta en el verso 15 al 18 es, conozco la humillación y desconozco la felicidad. Jeremías sufrió las más severas de las adversidades de la vida. Jeremías se encaró con mayor oposición y encontró más enemigos que cualquier otro profeta del Antiguo Testamento. El que más enemigos tuvo a la hora de predicar es Jeremías. Y lo tuvo constantemente y 40 años. Este profeta sí que era un hombre de hierro, de bronce bien bruñido, porque 40 años predicando a pesar de la oposición, del dolor, de la soledad, del rechazo, hay que ser valiente. Y hoy en día buscamos hombres y mujeres valientes que no tengan miedo a predicar la palabra de Dios a pesar de. Sufrió constantemente por el mensaje que él proclamaba, sufrió constantemente por la piedad que él vivía, sufrió constantemente por la forma que exhortaba a su pueblo, sufrió constantemente al ver la rebelión de su pueblo y las consecuencias que venían sobre su pueblo. Sufrió mucho Jeremías. Escuche bien, Jeremías 11:1 dice, por tanto así ha dicho Jehová, acerca de los varones de Anatot que buscan tu vida. Estaban buscando, imagínense, gente planificando asesinar a Jeremías. Me imagino estos tipos sentados en sus casas y cuándo le matamos y cómo le matamos, etc. Dice, no profetices en el nombre de Jehová para que no mueras a nuestras manos. Dice, deja de hablar de Dios porque si continúas hablando te matamos. Imagínense vivir un ministerio como esto. Jeremías, a pesar de su dolor y sufrimiento, nunca diluyó el mensaje, ni se mezcló con el sistema. Fue firme y habló de parte de Dios a pesar del precio que tuvo que pagar. Hoy muchos han diluido el mensaje de la palabra de Dios. Ya no se escucha la palabra arrepentimiento, pecado, cruz. Ya no se escucha la palabra santidad, integridad. Hoy en día más estamos empeñados en que la gente se sienta bien, no en honrar a Dios. Tenga cuidado, querido colega, pastor. Verso 19 al 21 dice, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. ¿Qué es lo que dice Jeremías? Pero a pesar de todo, Señor, esperaré. Estos versos explican el motivo por el cual no se dio la tentación de desesperarse. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré, dice Jeremías. Escuche bien, cuando estamos parados solos en la brecha, nos encontramos al fin de cuentas parados frente a Dios, al lado de Dios, peleando no contra Dios, sino peleando con Dios, contra aquellas cosas que le desagradan a Dios. Cuando Dios te llame a su servicio, la pregunta que tengo es, ¿cómo vas a responder? ¿Qué arriesgarás? Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame, niéguese a sí mismo. Entonces muchos de nosotros no queremos tomar la cruz, no queremos negarnos a nosotros mismos. Más bien estamos exigiendo nuestros derechos en vez de decir, Señor, heme aquí, envíame a mí, aquí estoy, ¿qué debo hacer? Escuche bien, podríamos decir lo que dijo Jeremías,
esperar y seguir a pesar de todo lo que pasaba. Esperar y seguir, no dar un paso atrás, ni para mirar. Como dice la canción, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Cuántos de nosotros, en vez de avanzar, hemos retrocedido? Hemos retrocedido porque un día en la iglesia no nos saludaron. Hemos retrocedido porque alguien en la iglesia nos vio mal. Hemos retrocedido porque alguien no nos dijo gracias. Hemos retrocedido, ¿por qué? Porque un día el mensaje fue tan directo contra mí contra mi pecado, y de repente pensaste, el pastor está hablando, a mí ¿quién le habrá contado? Y entonces retrocedes. Pero algunos también retrocedemos del ministerio al no ver quizás los resultados que pensábamos tener, porque hoy en día estamos viviendo en función de eso, ¿no? Yo creo que debo tener esto. Está bien tener visión, está bien tener una estrategia, pero ¿qué pasa si los planes de Dios son diferentes? Tenemos que estar dispuestos a obedecer a Dios a pesar de que nuestros planes, nuestras visiones no se cumplan. Mira lo que dijo Habacuc. Cuando de repente estés viviendo momentos difíciles, recuerda lo que dijo Habacuc en el capítulo 3, verso 17. Dice, aunque la higuera no florezca ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Concluyamos esta enseñanza del día de hoy. Jeremías dice, yo conozco la soledad, el dolor, la angustia, el rechazo, el silencio de Dios. Yo conozco el trabajo duro, pero a pesar de todo, sé que debo seguir adelante porque sé quién me ha llamado. Si usted sabe quién le ha llamado, le va a ser fiel al que le llamó. No fiel ni a su visión, ni a su capricho, ni a su deseo, ni siquiera a aquellas personas que están a su alrededor, sino al Señor. Número 1, no es fácil esperar con el alma abatida y con un panorama sombrío, pero vale la pena esperar. Número 2, a pesar de, sigue adelante, no renuncies. Hoy más que nunca necesitamos hombres valientes como Jeremías, jóvenes valientes como Jeremías, mujeres valientes con ese corazón de Jeremías, de no retroceder, porque si retrocedemos la oscuridad avanza, y la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia, y aquí estamos, nosotros somos la iglesia, no renunciaremos a continuar predicando la palabra de Dios, aprovecharemos todo lo que tenemos, las plataformas de redes sociales, utilizaremos la radio, la televisión, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, lo que sea, pero seguiremos proclamando la verdad a este mundo que necesita escuchar esta verdad urgentemente. Y quizá usted es el instrumento que Dios quiere usar para que toda su familia ahora mismo conozca. Ahora que están en casa, ahora que no están preocupados por su trabajo, ahora no tienen excusas que tengo trabajo, tengo reuniones, tengo esto y lo otro. Ahora quizás te van a dar esos 10, 15, 20 minutos, o por qué no esta media hora que estudiamos todos los días la palabra de Dios. Quizás den esa media hora de sus vidas para conocer que Dios quiere que ellos vuelvan también a los pies de Cristo, que regresen como el hijo pródigo a sentarse a la mesa con el único Señor que nos puede salvar, que se llama Jesucristo. Pero no podemos despedirnos sin antes orar por cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias por este día, por esta enseñanza. Qué increíble un día poder sentarnos con Jeremías y preguntarle, ¿qué hizo que permanecieras fiel por 40 años a pesar de todas las tribulaciones que viviste? Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que ese espíritu de Jeremías sea derramado en los hombres y mujeres que predican tu palabra, para que nunca desfallezcan, para que nunca den ni un milímetro de paso para atrás, Señor. También, Padre, te quiero pedir una vez más que tengas misericordia de este mundo. Estamos viviendo en momentos difíciles, momentos oscuros, momentos de dolor, de angustia, momentos de desesperación, de miedo, Señor. Haz resplandecer tu rostro sobre este mundo, Señor, y que esto sea como esa lluvia tardía, esa segunda ola de avivamiento en el mundo, Señor. Que la cosecha de almas sea grandiosa, que sea impactante, Señor. Queremos ver este mundo viniendo a tus pies, y usa nuestras vidas para que eso pase. Padre, derrama de tu Espíritu Santo. También te quiero pedir que bendigas a los doctores que están en los hospitales trabajando, a las enfermeras que están entregando su vida
para poder frenar esta pandemia que está afectando a miles de personas en el mundo, Señor. Guárdanos de esta enfermedad, guárdanos de este virus, Señor, de esta peste. Guárdanos, Señor, y guárdanos a cada uno de nosotros también. En el nombre de Jesús, amén. Pero no me quiero ir sin antes invitarles a que continúen compartiendo el video, comentando el video. Por favor, suscríbanse al canal si no se han suscrito, y déjenme decirles que estoy trabajando en un estudio que dice 5 cosas que dice la Biblia acerca de esta peste que está prácticamente arruinándonos económicamente, dañándonos emocionalmente, pero quizás trayendo un despertar espiritual. Vamos a ver en los próximos días lo que la Biblia dice acerca de este asunto. Que Dios les bendiga, ha sido un privilegio, que tengan buenas noches. Nos vemos el día de mañana.